Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Amucan, este programa viajero que tenemos siempre un entrevistado, una entrevistada a bordo, y mientras damos vueltas por las calles de la ciudad de Santa Rosa, en la provincia de La Pampa, dialogamos sobre algún tema en particular que tiene que ver con el invitado o la invitada, pero también de cuestiones generales que tienen que ver con el tránsito y con la vida diaria, en este caso de Santa Rosa en La Pampa. El entrevistado de hoy es un entrevistado especial que no sabría cómo presentar, un historiador, un fanático, un maradoniano, y ya les estoy diciendo, se trata de Diego Dal Santo, quien escribió 2 libros sobre Diego Maradona, uno de estadísticas y otro sobre la estancia de Diego Maradona esa semana que estuvo aquí en la provincia de La Pampa previo al Mundial de Estados Unidos 94. Así que vamos a hablar un poco, que nos cuente cuál fue el itinerario de Diego durante esos días aquí en la provincia. Así que si me acompañan, ya pasamos a buscar a Diego. Buenas. Buenas. ¿Cómo andas, Diego? ¿Todo bien? Sí, ¿vos? ¿Todo tranquilo? Bien, un gusto. Con ambos, muy bien, ahí atrás. Vine acompañado. Sí, muy bien. ¿Dalmo o Janina? No, Alma. Bueno, parecido. Es parecido. ¿No te dejaron? No. Era demasiado. No, quedó ahí. Che, yo venía recién haciendo la presentación y no sabía cómo presentarte. Sí, maradoniano, historiador aficionado, recolector de datos en Santa Rosa. ¿Cómo? Ratón de biblioteca. ¿Cómo te definirías vos? Maradoniano. Me parece que eso abarca un montón de facetas, que va desde esto de lo que implicó la escritura de los libros, que es ese laburo de archivo y de preguntón por redes sociales, de fanático. En algún momento fue una faceta medio de legislador, que implicó saber cómo se escribía un proyecto de ordenanza cuando presenté para la calle acá en el Consejo Deliberante, pero me parece que maradoniano abarca todas esas facetas. ¿Y cómo nació? Primero, vamos de menos a más. Dale. ¿Tu amor por Maradona, te acordás cuándo, de qué época, algún hecho en particular? Yo lo que sí supe siempre es que me habían puesto Diego por él, porque nací en el 81 y como pasa hoy con Lionel y con otros jugadores, esa cuestión de ser contemporáneo, bueno, y sobre todo de estos personajes. Así que siempre supe que el Diego venía por ese lado. Lo que yo entiendo que mi fanatismo por Diego, más allá del nombre, tenía que ver con poder verlo por la tele y como jugador de fútbol, vamos a decir, darte cuenta que el tipo no solo jugaba al fútbol. Che, lo que hace este muchacho va más allá. Entonces, me acuerdo mirarlo por Canal 9 los domingos a la mañana. Entonces empezaba a ver todo un movimiento a partir de esto, de verlo, la selección argentina, me acuerdo muy patente. Yo el Mundial 86 era chiquito, tenía 5 años, pero el primer Mundial de fútbol, Italia 90, justo marca que la selección llega a la final y todo lo que implicó Diego en ese Mundial. Entonces, como que mi infancia fue marcada desde ese sentido por Diego. Y empezar a recolectar datos, ¿y esto? ¿Cómo nació? ¿Por qué? ¿Cuándo? Siempre me gustó el tema de las estadísticas, entonces buscaba mucho en época previa a una primera muy buena fuente que puede ser Wikipedia, ¿no? Que te soluciona como esa búsqueda instantánea, si se quiere. Tuve de Boca y de Diego. Y a partir después de tener una página en Facebook como homenaje a Diego, se me ocurrió hacer una efeméride de Diego. En un día como hoy pasó esto, un día como hoy. El calendario es que, maradoniano, claro, 365. Exactamente. El problema empezaba cuando querías buscar una foto alusiva que no encontrabas, de aquellos partidos más o menos irrelevantes, si se quiere, o normales. Eso por un lado. Y por otro lado, que había partidos que quizá yo lo medía por cantidad de reacciones. Un Argentinos Quilmes del año 78 no le interesaba a nadie. Entonces dije, bueno, voy a elegir cuáles sí, cuáles no, pero mientras tanto seguía recolectando. Y llegué un momento, hice un posgrado en Buenos Aires vinculado a Derecho, de lo que trabajo y lo que estudié, y me iba un día antes a la Biblioteca Nacional para poder usar los medios nacionales que acá no se consiguen, claro.
Y ahí me volví loco, porque tener el gráfico a disposición tuya, tener Clarín, La Nación, Popular, encontrar Crónica, datitos y me empezó a pasar eso, un amistoso en Salta, entre la selección de Menotti y un combinado de la provincia. Dije, mirá qué bueno. Bueno, y ahí lo que pasaba es que como el gráfico era semanal, vos encontrabas por ahí la crónica y te decía, el día miércoles, la selección viajó a Salta. Entonces vos fechabas el partido un día miércoles. Y después en realidad te das cuenta que no había sido el miércoles, era el martes. El partido no se había adelantado, sino que por un error de redacción, que el diario de todos los días lo pone donde corresponde y el gráfico, por ser semanal, tiraba el miércoles y no había sido el miércoles. Entonces empezás a encontrar datos por un lado y a corregir datos por otro. Hay 365 efemérides de Maradona. En todos los días pasó algo. Sí, todos los días. Algo relevante. Todos los días, sí, claro, sí. Y ahí con el correr de los años, ni hablar. Sí. Y entonces ahí me di cuenta que estaba bueno lo que había armado. De ahí a pensar que eso podía haber sido un libro, faltaba un montón. Años luz. Lo que se empezó a hacer mucho más complejo es cuando yo termino etapa de Argentina, imagínate Argentinos Juniors, Boca y su regreso en el 93 a Newell's y Boca de nuevo. Estaba esa etapa europea de muchos años. Claro, difícil. Y de medios internacionales. Entonces digo, ¿cómo hago? Si el gráfico erraba por un día la cobertura de un partido jugado en Argentina, imagínate lo que pasaba con Europa. Sí. Así que hubo que suscribirse a diarios internacionales, la Gaceta dello Sport, Corriere della Sera. Eso se paga en billete extranjero. Igual que los de España, cuando en la época de Barcelona. Exactamente. Pero por otro lado también es cierto que era súper atrapante, porque ahí veías el día a día de Diego y digo, claro, está re bueno. Bueno, entonces de esa manera se armó y ahí ya con un ladrillo de información empecé a buscar contacto con alguna editorial a ver qué pasaba. Yo no soy una persona que se mueva en ese mundo, claro, digamos. Vos tenías info hasta ahora. Yo tenía info y en algún momento creí que hubiese estado bueno hacerla saber. Claro. Y digo, bueno, ¿qué hago con esto? Hoy, viste que las redes sociales... Mirá, después te voy a contar una historia de esta escuela que estamos pasando. Acá por donde estamos pasando ahora, sí, vamos a doblar para... Vamos a charlar de esta escuela. Hoy las redes sociales hacen que lo que uno suba después sea robado por un montón de gente, sí, sin poner las fuentes. Entonces yo dije, bueno, esto de subir esta cantidad de información me va a traer más dolores de cabeza de que ni siquiera citen de dónde la sacaron. Entonces entendí que lo bueno era hacer un libro y que quedara compilado ahí. Y la etapa de Maradona acá en La Pampa, en Santa Rosa, estamos pasando por esta escuela que ahora vas a explicar. ¿Cómo se te dio? Dijiste, che, tengo mucho de acá de La Pampa o quiero hacer algo pampeano. Fue un poco similar, porque yo hacía la efeméride de Diego en los abriles. Un día como hoy llegó Diego, un día como hoy entrenó, visitó a fulano, lo que fuera. Un día como hoy se fue. Claro. Y tenía los medios locales. Tenía La Arena, tenía La Reforma de Pico y el Diario de La Pampa. Al año siguiente era como replicar lo que había escrito el año anterior. Y entonces me picó la curiosidad y sabiendo un poco de cómo se trabajaba con esto de bibliotecas y archivos, de hacer lo mismo con los diarios nacionales.
Y lo que me di cuenta es que todos los medios nacionales habían venido a Santa Rosa, que no suele ser una realidad cotidiana para nosotros. Y empecé, Clarín, La Nación, otra vez, ¿no? Muchos replicaban, un diario venía y 2 o 3 replicaban, y muchos habían estado realmente acá. Ya vinieron los canales de televisión, vinieron un montón de periodistas deportivos, y más o menos fue lo mismo, recrear el día a día, recrear qué decían los medios locales y nacionales. Entonces cuando en alguna nota dice, no, porque ayer Diego fue y charló con fulano. Bueno, entonces en un papel anotaba fulano, listo. Cuando terminé de hacer esa guía a partir de los medios, dije, bueno, ahora tengo que charlar con los protagonistas. Empecé con los locales por una cuestión de facilidad de contacto. Sí, ellos por ahí también tiraban algún nombre, entonces seguí anotando y después seguí con los nacionales. Y ahí lo complejo es, bueno, lograr el contacto a través de redes sociales, que les interese el proyecto, que te den bola, que quieran participar. Y así se armó una lista de 50 personas. Grande. Sí, grandísima, donde algunos te cuentan algún detalle más, algún detalle menos, pero bueno, contado de primera mano, ¿no? Entonces hay un trabajo de archivo y un trabajo de entrevistas. ¿Y acá por la escuela que pasamos recién? Esa escuela que pasamos es la última visita que hace Diego, el domingo 17 de abril. Le logran hacer el contacto de que había una posibilidad de que Diego viniera a una escuela y charlara con los alumnos, y Diego acepta diciendo, bueno, solo quiero los niños y el personal lógico de trabajo de la escuela. Y en el medio me entero que hay un padre que con un colectivito va juntando nenes por los barrios para llevarlos a la escuela, y a los nenes les va diciendo, traigan pelotas. ¿A dónde vamos? Ustedes pidan permiso, no les decía. Uy, qué lindo. Ustedes pidan permiso a sus padres, y si tienen la pelota de fútbol, tráiganla. Bueno, entonces se empieza a juntar gente y un montón de nenes, y Diego viene a la siesta. Bueno, se saca fotos, firma pelotas de fútbol. Uno de mis amigos es quien le tira la pelota, que hay unos videos de Diego haciendo jueguitos, esa pelota tiene, es amigo mío. Eso me lo enteré reconstruyendo el libro. Claro, no sabías cuando lo conociste. En el momento histórico que ocurrió no lo sabía, y charla con los niños y da unas palabras que son súper afectuosas, y cuando se va, Diego le dice a Franchi, era para quedarse toda la tarde. Entonces, por eso digo que ese día domingo para mí, con las 2 visitas a 2 escuelas, esta es una, es de todo lo que hizo Diego en nuestra provincia, en nuestra ciudad, son las dos visitas más lindas, si se quiere. Ahora, mientras vamos a pasar por el gimnasio donde estuvo, por el Club All Boy, después por el gimnasio de Campanino, vamos a hablar mientras de la etapa que estuvo en el campo, que fue el entrenamiento previo. Fue al campo del Marito, cerca de Toay. Pasando Toay, cerca del Tropezón, quizás para decirte un kilometraje, de acá de Santa Rosa tenemos 60 kilómetros más o menos por ruta. Es un campo de un señor que se llamaba Ángel Rosa, que falleció, que Diego conoce en Oriente, en esa playa donde él iba a vacacionar. Que también hubo un partido ahí. Exactamente, donde él vacacionaba casi como un anónimo y en un lugar de muy poquitos pobladores. Y Ángel y su familia lo ven a Diego y se ofrecen un mate. Ahora preparo el mate, dicho sea de paso. Le ofrece un mate y charla va y charla viene, hasta que llega el día de la despedida de Ángel, que volvía a Santa Rosa, y le ofrece a Diego, casi tímidamente, un papel diciéndole: Diego, si en algún momento quiere relajarse o cazar, porque a Diego le gustaba mucho la caza y la pesca, yo le ofrezco mi campo en Santa Rosa o en Toay. Y le da el número de teléfono. Como cada uno le ofrece, che, te espero, visitame cuando quieras. Tal cual, a Maradona. Como si te fuera a golpear la puerta y te visitara, ¿no? Pues sí. Bueno, sucedió. Entonces, eso es febrero del 94, y en abril del 94, cuando Diego finalmente decide que va a jugar el Mundial, en la búsqueda de los lugares, imagínate que tenés lugares muy tecnológicos a disposición, obviamente con gimnasios de primera tecnología, pero muy cercanos a la capital federal, y eso es un poco lo que se quiso evitar. Entonces se buscó todo lo contrario, el lugar más lejos que estuviera de capital federal y donde la tecnología no estuviera a disposición. No se puede hacer. Y por eso se dije, claro,
Sí, verlo a Diego afeitándose en el medio del campo, eso no hubiese pasado. Exacto. O pateando contra un alambre. Olvídate, claro. Pero pasa que también tenés la tranquera y la casa del campo está a 1,5 kilómetros, que era un poco lo que se buscaba, ¿no? Estar alejado de los periodistas, en esa creencia de que nadie salta tranqueras y se te mete en propiedad privada. Claro. Entonces, un poco por eso es la elección del campo acá en Santa Rosa. Que hoy sería imposible, pero en el momento se pudo. Si bien se enteró la gente, porque lo fueron a recibir al aeropuerto, hubo cierta tranquilidad y logró lo que quería con su estancia acá en Santa Rosa. Sí, claro, sí. Él y yo lo voy contando en el libro porque a mí me emociona mucho. Él lo va diciendo un montón de veces, el respeto de la gente, la calidez del pampeano, esto de que cuando él llegaba a algún lugar, por supuesto que había alguien que lo quería tocar o le pedía un autógrafo, pero terminaban haciendo un camino y él pasaba por el medio. Bueno, imagínate un respeto que no encontraba en otros lados. Exactamente. Ahora estamos a una cuadra del gimnasio donde él, porque tenía de 2 turnos a la mañana en Santa Rosa o 3 turnos y después se volvía al campo. Hacía 3 turnos, ahora vamos a pasar por el primero de esos turnos, que lo que iba haciendo Diego era modificar su llegada para ver si con eso confundía a la gente en esto de que lo estaban esperando. Vamos a pasar por el gimnasio Tiempo Libre de Omar Lastiri. Un poco más adelante. Es acá, donde tenemos giro didáctico, creo que es. Para atrás estaba la entrada. Le hicimos el chivo a la... Sí, vale, a la es la recorrida por la ciudad, así que lo vemos. Le hicimos el chivo a la juguetería. Bueno, Diego acá venía y hacía un poco de una cinta que lo que tenía de interesante eran un montón de métricas a partir de la misma cinta, desde frecuencia cardíaca, respiración, capacidad de oxigenación. Después hacía mucha elongación. Diego tuvo desde siempre muchos problemas en las vértebras. Vamos a pasar ahora por el Club All Boys, porque hacía pileta ahí también. Era el último lugar donde Diego entrenaba, que lo usaba más de relajación. Yo tengo entendido que ellos lo que buscaron era un sauna a manera de relajación y como última etapa, y no encontraron. Entonces Diego venía, nadaba un poco acá en la pileta climatizada de All Boys y de acá ya se iban para el campo a la tardecita noche. Y también ahora vamos a pasar por el frente del club que ha modificado. Imagino que no hacía desde el gimnasio hasta el Club All Boys caminando. No, siempre en auto, ahí de ninguna manera. Justo como estamos viendo, así el taxi ahí adelante, se bajaba, medio golpe comando, claro, e ingresaba por esta puerta. Ahora quiero seguir hablando mientras estamos yendo del día a día de Diego, del gimnasio. Dale. De otra parte. Nos queda una más. Claro. ¿Dónde era el gimnasio de quién? ¿Qué iba a hacer? La segunda etapa pasamos por Tiempo Libre, que era la primera. La segunda etapa que Diego hacía en Santa Rosa era gimnasio con Miguel Campanino, en el gimnasio, en el Petit Luna Park, como se llamaba. Gran nombre. Diego hacía boxeo con Miguel. Un poco Fernando Signorini me cuenta que la idea era que tuviera movimiento continuo, entonces ahí había cintura, había piernas. Había una intensidad de laburo, pero que en realidad
fundamentalmente tenía que ver con una búsqueda del cansancio de Diego, ¿no? Como para que cuando Diego llegara al campo no tuviese muchas ganas de hacer otras cosas que acostarse a dormir. Así que, bueno, esa era la última rutina y a medida Tenemos que pasarlo en rojo, ¿eh? Porque está tránsito diciendo, no es que... Aclaremos. Viste que está todo filmado, sí. Ahora sí, seguí. En esos días, a medida que fue pasando y mejorando Diego físicamente, los entrenamientos también avanzaron. Entonces, vos los primeros días vas a encontrar que Diego hace bolsa o hace sombra y hace unos rounds con Miguel, que eran tres rounds. Y en los últimos días ya Diego empieza a hacer 5 rounds a partir de su mejoría física, digamos. Este es el Petit Luna Park y al lado era la casa de Miguel. Entonces hay imágenes de Diego estacionando su Mercedes-Benz e ingresando al domicilio de Miguel. Y después tenían una puerta que compartían desde el domicilio al gimnasio. Entonces, digamos, la familia de Miguel y eso podían entrar por esa puerta y si no entrabas por la puerta principal. Y acá también se da marcado por la familia de Campanino. Miguel también falleció hace unos años. Que Diego era muy respetuoso, que se sentaba a tomar mate con ellos, que su papá, don Diego, charlaba mucho con Miguel. A don Diego le gustaba mucho el boxeo, entonces aprovechaba a preguntarle y a charlar. Y se dio esto de que te decía, de mucho laburo, pero también súper cordial. Todos destacan siempre el buen humor de Diego en esos días. Quiero que me digas si lo conociste, no lo conociste, lo viste jugar alguna vez en vivo, acercamiento con la familia, ¿cómo fue? La única vez que lo vi jugar fue La pelota no se mancha, el día de su despedida en el 2001. Esa fue la única vez, no lo pude ver en cancha, digamos, ninguna otra vez. No lo conocí. Estuve muchas veces muy cerca de conocerlo por distintos motivos y con distintas personas. Una vez con Carlos McAllister, con el Colorado, cuando se decía que la selección de Joe Ball iba a venir a inaugurar el mega estadio. Carlos me contestó un correo diciendo, Diego, está planeado que vayamos, si se llega a dar, yo te voy a hacer que lo conozcas a Diego. Bueno, 2005, cuando yo les escribía mails a los medios de comunicación contando lo de la calle Maradona, que se había aprobado, me contesta un correo y me llama por teléfono una productora de Radio Mitre diciendo que era, bueno, del programa de Gonzalo Bonadeo, uno de los periodistas que había estado acá en el 94, y que en un ratito iban a hablar con Diego, entonces aprovechaban y me sacaban a mí al aire como para interactuar con Diego. Nada, un ratito. Gonzalo lo saluda, le recuerda cuando habían venido a La Pampa y le dice, bueno, Diego, hay un chico de La Pampa, dice que pidió una calle para vos. Y lo saludo, hola Diego, ¿cómo estás? Y así de la nada, el gordo contesta, yo leí la carta que me mandaste a mi casa. Y yo me quedé impactado. Esa carta, que habla un poco de nuestra edad, ¿no? Sí. Es una carta de puño y letra que yo escribí, que le mandé a su domicilio de Segurola y La Habana, donde yo le contaba lo mismo que le contaba a los medios de comunicación por mail, le contaba a él, bueno, hice una calle para vos, pedí así. Y yo no tuve mucho más que decir, porque si Diego te saluda por teléfono y te dice eso con un dato que es real, que es certero, y que no tenía por qué ni mentirlo, claro, ni nada. Aparte porque tenía una memoria siempre para todos los datos, todas las caras, todos los jugadores de la B Nacional, de primera, entonces... Eso lo destacan todos y yo en mi caso lo puedo contar en esta historia. Entonces no había mucho más por charlar, claro. Digamos, eso era como el inicio y el cierre de la charla. Charlábamos un ratito más, donde él me decía, ¿te acordás en esa época que decía todo por Dalma y Yanina? Sí. Entonces él decía, me encantaría ir con Dalma y Yanina. Entonces yo imaginaba Diego viniendo a La Pampa a cortar la cinta de inauguración de la calle. Contame ahora de los libros que hiciste de Diego, ¿qué hay en cada uno de ellos? Bueno, el primero que hablábamos, el de las estadísticas, tiene 1000 partidos de maratón, todos. Entiendo que no me quedó nada afuera porque hace 4 años que el libro está disponible y nunca encontré un dato. Partido. Desde el debut en Argentinos. Desde el debut en Argentinos y antes también, un poquito antes también. Mirá que ahí hay unas perlas que están buenísimas porque no se conocen tanto. ¿Hasta La pelota no se mancha? No, hasta el último partido con River,
Y ahí en el libro pasás partidos oficiales, partidos amistosos, partidos a beneficio, todas las etapas de los clubes, todas las etapas de selección nacional. Y voy contando detallecitos de este tipo que te digo. Bueno, ese día cambió camiseta con fulano, le tocó el control antidoping, le pusieron 7 puntos en Clarín. Todo. Uy, qué bueno. Está buenísimo. Insisto, te tiene que gustar la estadística, ¿no? Sí. Y el otro libro, Maradona en la Pampa, recorre un poco lo que estuvimos charlando en el paseo. Es rutina día a día de Diego, qué hacía, qué comía, cuánto pesaba, con quién se entrevistó, qué charlaron, a dónde fue. Tiene un capítulo primero que te lo sitúa al Diego de la Pampa, a entender por qué Diego vino acá, qué era de la vida de Diego cuando vino acá. Y un tercer capítulo que yo le puse Vía Crucis, porque entendí que era el camino de la cruz, que es qué sucedió con Diego después de acá. Bueno, Diego, muchísimas gracias. Hay muchísimo más para hablar. Vamos a tener que hacer un recorte, pero nada, queríamos contar la estancia de Diego acá en La Pampa y quién mejor para vos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Diego.